Estamos de vuelta en Agenda Económica. Este año 2023 no va a ser un año muy fácil para el sector de la construcción, que viene arrastrado precisamente de algunas condiciones, de algunas circunstancias bien complejas desde el punto de vista del aumento de las tasas, aumento de costos de materiales, entre otros. Y eso ha repercutido en una proyección que ha hecho la Cámara Chilena de la Construcción de un 6,3% de caída en la inversión para este sector durante este año. Vamos a conversar del tema con el gerente de estudios de la Cámara Chilena, Nicolás León. Gracias por el contacto, Nicolás, muy amable. No, gracias a ti, Sebastián, por la invitación. Bueno, Nicolás, la proyección es bien preocupante, ¿no? Por un sector económico que es muy relevante para nuestro país. 6,3% de caída para este año en la inversión en este sector. ¿Qué es lo que explica estas cifras y las proyecciones que están haciendo, Nicolás? Mira, si yo tuviera que señalar quizás un aspecto, el más relevante es la contracción de la inversión privada en infraestructura, digamos, porque esta viene ya, yo diría, desde el año 2014 perdiendo importancia en relación a la inversión pública, pero también en relación al Producto Interno Bruto, digamos, viene bajando constantemente y eso repercute en que hoy día no existan grandes proyectos nuevos, por ejemplo, de minería o de energía, que tienen que construirse. Ustedes saben que en el fondo el 60% de la inversión en Chile pasa por construcción, el otro porcentaje es más bien reposición de maquinaria y equipo. Entonces, si cae la inversión, cae la construcción. Sí, claro. Nicolás, ahora llama la atención la magnitud también de la caída, pensando en que, de acuerdo a las cifras que hemos visto más consolidadas, este año cerró con un crecimiento de 1,6%, veníamos de un 2021 también con un crecimiento de 2 dígitos. ¿Por qué la caída es más fuerte este año 2023? Bueno, el año pasado tuvimos un mejor desempeño, de hecho, el que nosotros mismos esperábamos, Ujú. un poquito mejor, digamos, pero básicamente porque bueno, la vivienda privada todavía traía varios proyectos de arrastre, por ejemplo, muchos proyectos que venían arrastrándose desde la pandemia, que tuvieron que de hecho parar de construirse, se reiniciaron post pandemia Ajá. y se empezaron a ejecutar, digamos, lo que no ha habido ha sido reemplazo de esos proyectos. Y también el año pasado tuvimos una inflación muy alta, digamos, y esa inflación hace que los presupuestos públicos, si uno los mira en variables reales, no nominales, sino que efectivamente el aumento por sobre el IPC han disminuido en comparación con los de los años anteriores, justamente por eso, porque la inflación fue muy alta, digamos, hay un esfuerzo importante Ujú. de aumentar la inversión en lo público, pero eso no es suficiente compensando Sí. las grandes aumentos en inflación. Nicolás, y en un escenario donde se proyecta una recesión para la economía chilena este 2023, ¿el sector de la construcción en particular se vería más golpeado, más afectado que otros sectores de la economía? No, mira, no sabemos si es que esto necesariamente implica mayor o menor impacto que Ujú. otro segmento, digamos. Por ejemplo, normalmente el mundo del comercio, por ejemplo, es bien cíclico y por Sí. lo tanto se mueve bastante similar al ciclo. En el caso de la construcción, el ciclo normalmente se adelanta un poco. Ujú. Nosotros somos los primeros en prever, ustedes ven que las grúas son lo primero que empieza a parar cuando el país se empieza a resentir y eso es muy complejo porque eso impacta directamente en empleo. De hecho, ya si uno compara noviembre de 2021 con noviembre de 2022, tuvimos una pérdida de alrededor de 51.000 empleos. Es una brutalidad, es muy grande y de hecho si eso uno lo compara con el mejor momento previo a la pandemia, hemos perdido cerca de 60.000 empleos, digamos. Entonces Ujú. nosotros creemos que vamos a tener una primera parte del año más bien de estabilización. Muchas de las medidas que se han ido tomando y se han ido trabajando con el gobierno, por ejemplo, el aumento de los contratos del MOP a propósito de los temas de los materiales, temas que ustedes mismos han cubierto en este programa, han ayudado a que muchas de esas empresas se estabilicen y por lo tanto nosotros no somos pesimistas en cuanto a la primera parte del año. Ajá. eh, y creemos que si las medidas, bueno, ahí tenemos una serie de propuestas, pero si hay varias de estas propuestas que se empiezan a ejecutar, podremos empezar a ver una primera reactivación ya en la segunda parte del año. Exactamente cuándo es difícil de Sí, proyectar, claro. digamos, pero Sí. esas son nuestras miradas. Nicolás, y hablando de empleo, ya que mencionabas lo que había ocurrido desde el inicio de la pandemia, digamos, hasta ahora, ¿el empleo en el sector se va a seguir viendo afectado? ¿Habrá una disminución de puestos de trabajo también asociado a estas proyecciones?
El empleo en el sector se correlaciona mucho con la actividad. Por lo Ujú. tanto, si la actividad sigue disminuyendo, probablemente sí vamos a tener mayores caídas de empleo. Ajá. Probablemente no tan pronunciadas como las tuvimos durante el tercer trimestre, pero esto también es muy difícil de estimar porque el empleo también, ustedes saben, tiene un efecto quizás, lo podríamos llamar amortiguador, con todo lo que es el empleo informal, como en la medida que se van destruyendo empleos formales, empiezan a crearse ciertos empleos informales que no son los que nosotros nos gustaría que se crearan, digamos. Siempre nos gusta que el empleo sea, que tenga todas las características para ser un empleo seguro, un empleo que entregue Sí. seguridad social, que en el fondo, y por lo tanto tampoco nos parece que sea bueno que se genere este efecto, pero es un efecto que por lo tanto hace más difícil predecir cuántos empleos se van a perder y cuántos no. Ajá. Pero ¿es posible establecer un rango, por ejemplo, en base a lo que ocurrió el 2022? Sí, mire, la verdad es que no me gustaría jugármela con una cifra porque, Ujú. insisto, las proyecciones son, sobre todo en momentos donde hay alta volatilidad, han llamado algunos otros momentos líquidos, han dicho en otros momentos, pero con alta volatilidad las proyecciones son siempre muy difíciles, Ajá. pero ya, como te comentaba, Sebastián, hemos tenido una pérdida de 51.000 empleos y esperamos que esto no se Sí, profundice por supuesto. durante el primer semestre de este año, digamos. Nicolás, ahora hablábamos de distintos componentes dentro del sector de la construcción. Hay infraestructura, por ejemplo, pública y privada, hay vivienda pública y privada también. ¿Cuál está pesando más en las proyecciones que se hacen para el 2023? Sí, del total de la inversión en construcción, tal como tú dices, Sebastián, se compone básicamente de la inversión en vivienda Ujú. y la inversión en infraestructura. Dentro de la inversión en vivienda uno puede clasificar lo que es público y lo que es privado Sí, y lo mismo en infraestructura. Si uno mira la totalidad y la historia de esto, en general el 60% de la inversión, ya sea en vivienda o en infraestructura, representa a la inversión privada. El otro porcentaje, un poco cerca del 40%, es la inversión pública. Entonces siempre es más importante para el efecto total lo que se haga desde el mundo privado. El mundo público siempre puede hacer esfuerzos importantes, como se ha hecho. Hemos tenido presupuestos bien importantes. ujú, Ustedes saben, el ministro por ejemplo, de Vivienda ha hecho un esfuerzo muy importante a propósito del plan de emergencia habitacional, que se está haciendo esfuerzos por todos lados para que se ejecute. Nosotros hemos sido parte de esas conversaciones también, pero eso no es suficiente. Si el mercado, por ejemplo, inmobiliario no se reactiva, la inversión va a caer. Digamos, y lo mismo pasa en el caso de la infraestructura privada. Digamos, si los grandes proyectos de minería, los grandes proyectos de energía no se reactivan, no se atrae inversión ujú. a Chile, la construcción cae. Sí, sí, claro, y eso va generando otro efecto en cadena. Una última pregunta, Nicolás. ¿Qué está pasando con el precio de los materiales? Este ha sido un tema de preocupación desde el año 2021 o desde el inicio de la pandemia. A nivel global, ¿qué es lo que está pasando ahora con los precios? ¿Se han ido estabilizando o no? Sí, tenemos mejores perspectivas Ujú. en este tema para el próximo año, o esperamos que tener mejores perspectivas, porque ya al último trimestre del 2022 Ajá, vimos una cierta estabilización de ese crecimiento. O sea, no quiere decir que no estén creciendo los materiales, pero por lo menos están creciendo de la misma manera que está creciendo el IPC, digamos, el resto de los bienes de la economía. ajá. Entonces, en algún minuto, de hecho, a principios de 2022, esto se inicia en el primer trimestre de 2021 y a principios de 2022 estábamos teniendo crecimientos incluso en algunos materiales 2 a 3 veces más que IPC. Y Claro. ustedes ya vieron todo lo que creció el IPC este año. Entonces estamos hablando de crecimiento del 40, del 45% en materiales como el cemento, el fierro, el hormigón, digamos. Entonces ese tipo de cosas fueron los que impactaron y generaron desestabilización de varias empresas durante el año anterior. Hoy día vemos que ese crecimiento está alineado con el IPC y esperamos eh, que esto no se siga profundizando y ojalá que a futuro podamos tener una baja incluso de esos precios para poder recuperar los niveles que tuvimos antes de este shock, digamos. De acuerdo. Y mirando el tema internacional, como tú me preguntabas, Sebastián, tenemos estabilización, o sea, hay una cierta disminución de los costos de transporte a nivel mundial, hay una cierta eliminación de los cuellos de botella, Ajá. hay una normalización en la cadena de suministro global y también un menor de shock de oferta, porque cuando nosotros decimos que va a haber una caída en inversión es justamente menos construcción y por lo tanto menos demanda de materiales de Sí. construcción. Eh, eso a propósito también del aumento de tasas que ha tenido el Banco Central. Bien, Nicolás, muchísimas gracias por conversar con nosotros para analizar el escenario que viene para este año en el sector de la construcción. Muy amable.
No, muchas gracias a ustedes, Sebastián, y cuando ustedes estimen, yo disponible para poder conversar. Gracias. Chao, buen día. 8:29, así cerramos Agenda Económica, pero pronto comenzamos Noticias Express acá en CNN Chile. Que tengan buen día.